Hay algunos emperadores romanos cuyos nombres son sinónimos de caos. Uno de ellos es el protagonista del capítulo de hoy, Calígula. Tal vez uno de los emperadores más infames de toda la historia de Roma. Y con semejante infamia asociada a su nombre, ustedes pensarán que Calígula gobernó el imperio durante décadas o al menos durante una gran cantidad de años, y estarían equivocados. Calígula gobierna Roma por 4 años. Sin embargo, su nombre es asociado con demencia política, y con razón, y entonces a lo largo de su gobierno, el pueblo romano va a cambiar el júbilo con el que reciben al nuevo emperador inicialmente por una nueva gran crisis imperial que va a terminar causando que los romanos retomen una vieja tradición que tenían y terminen asesinando a su líder. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Calígula es, sin dudas, uno de los emperadores más infames, pero ¿alguna vez se preguntaron qué era de su vida antes de ascender como príncipe del imperio? Él nace el 31 de agosto del año 12 con el nombre de Cayo Julio César Germánico, siendo hijo de Germánico, justamente el heredero de Tiberio, y de Agripina la Mayor. Calígula no formaba parte de la línea de sucesión y por este motivo se solía mantener fuera de la esfera política. Es esto lo que permite que acompañe a su padre Germánico a las campañas contra los germanos, en las cuales se vuelve tan famoso. Y es en esta campaña que recibe el nombre que lo va a acompañar por el resto de su vida, porque Cayo Julio César Germánico tenía la costumbre de ponerse las botas de los soldados, y las botas romanas se llaman cáligas, y de ahí que los legionarios de Germánico le pusiesen de apodo Calígula, que significa botita. La cuestión es que el joven Calígula acompaña a su padre Germánico en todas las grandes instancias de su vida. Está presente en las campañas en Germania, está presente en el triunfo en Roma y también está presente en el viaje a Asia, donde Germánico termina muriendo. Y cuando Germánico muere, Calígula vuelve a Roma y, siendo que estaba alejado de la línea sucesoria, empieza a dedicar su tiempo a atender a su caballo, quien va a ser un claro protagonista de la vida de este emperador. Empezaban con la muerte de Germánico los años de reclusión política de Tiberio, un periodo que se vuelve cada vez más caótico y en el que el emperador Tiberio, relegando gran parte de sus funciones en su mano derecha Sejano, va a terminar persiguiendo a los que consideraba opositores políticos, entre ellos la madre de Calígula y sus hermanos mayores. Esto va a generar una enemistad entre Calígula y Tiberio, pero de alguna manera, posiblemente porque no lo consideraba una amenaza política, Tiberio a Calígula lo perdona y lo manda a vivir con parientes, dejándolo lo suficientemente lejos, pero también lo suficientemente cerca. Y es esta lejanía mezclada con proximidad lo que permite a Calígula acercarse efectivamente al emperador Tiberio, y en el año 31, cuando Tiberio se retira a Capri, Calígula lo acompaña. En el imperio este hecho se percibía como una reconciliación, y tal vez por parte de Tiberio así lo fuera efectivamente. Sin embargo, Calígula, más allá de mostrarse amistoso con Tiberio, en realidad detestaba al emperador. Pero esto, en un momento de tanta turbulencia política, había que ocultarlo, y entonces Calígula actúa complaciente y aprovecha el tiempo con el emperador para generar contactos políticos. Es así que entabla una amistad con el nuevo prefecto de los pretorianos, nombrados por Tiberio para reemplazar a Sejano, llamado Sutorio Macro. Parece ser que Calígula consigue que Macro le hable bien a Tiberio sobre él, y entonces Tiberio empieza a hacerse la idea que dentro de los candidatos que le habían quedado, que después de lo que podríamos llamar las purgas de Tiberio no eran muchos, Calígula era una buena opción. Y entonces Tiberio, en el año 35, confirma a Calígula como uno de sus dos herederos,
junto a Tiberio Gemelo, un nieto del emperador. Y entonces, cuando el 16 de marzo del año 37 Tiberio muere, Calígula y Tiberio Gemelo son confirmados inmediatamente por el Senado como los nuevos emperadores. Ahora bien, los años con Tiberio habían hecho que Calígula generara una mente política y muy rápidamente ese mismo año consigue que el Senado revoque la designación de Tiberio Gemelo como emperador y solo lo nombren a él. Calígula ascendía como príncipe solo. Y si bien para la clase política Calígula llegaba al gobierno de Roma como salido de la nada, para el pueblo romano, Calígula era el emperador que estaban esperando, porque era el hijo de Germánico, y Germánico había sido muy popular con el pueblo. Y si a esto le sumamos que Calígula llegaba para poner fin al terror de Tiberio, entonces podemos entender que el joven emperador era para los romanos una especie casi de salvador. Calígula aprovecha este envión de popularidad inicial y decide capitalizarlo. Para empezar, efectúa grandes pagos a la Guardia Pretoriana y también a las tropas urbanas y fronterizas con el fin de asegurarse la lealtad del ejército. Por otro lado, destruye los documentos en los cuales estaban los nombres de los perseguidos políticos por Tiberio. También termina con los juicios por traición y perdona a todos los exiliados, asegurándose la lealtad de la clase política de Roma. Y por último, refiriéndonos al pueblo romano, realiza fastuosos juegos y alivia la carga tributaria en lo que parecen medidas de corte populistas realizadas hace 2000 años. Para los romanos, la llegada de Calígula había sido todo un alivio político. Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar. En octubre del año 37, Calígula cae gravemente enfermo y está genuinamente a punto de morir, pero se recupera. Sin embargo, el Calígula que emerge de la enfermedad ya no era el Calígula que había ascendido al trono, era un Calígula nuevo, y obliga a muchos miembros de su familia que habían prometido su vida si Calígula se recuperaba, a suicidarse. Y también, empezando a mostrar claros signos de paranoia, obliga a varios miembros más de su familia que consideraba que habían conspirado en su contra también a suicidarse, entre ellos a Tiberio Gemelo. Los historiadores antiguos, como por ejemplo Suetonio, consideran que estas conspiraciones no existían y que solo estaban en la mente del emperador. Sin embargo, por ahora, este quiebre en la mente del emperador quedaba dentro del ámbito privado, y para el ámbito público, Calígula seguía siendo un emperador benefactor. Y muestra de esto es la reforma que hace el emperador en la administración imperial. Calígula sigue relajando los impuestos y aparte reinstaura las elecciones en Roma, que se habían suprimido en tiempos de Tiberio. Y esto obviamente se le suman todavía más juegos, más ayudas para el pueblo romano. Pero por otro lado, no solo seguían las ejecuciones, sino que se iban expandiendo y ahora se ejecutaban a aquellos que Calígula consideraba enemigos políticos, como por ejemplo Sutorio Macro, que parece que había caído en desgracia con el emperador. La cuestión es que todas estas medidas que toma Calígula tienen costo, no solo costo político, tienen costo monetario. Y muy rápidamente, con menor cobro de impuestos y mayor gasto, Calígula vacía el tesoro del imperio. Calígula reacciona rápido y ustedes pensarán, bueno, baja el gasto público o reinstaura los impuestos. Bueno, no, ninguna de las dos. Continúa con sus políticas, pero ahora, siendo que necesitaba financiación, inventa causas a enemigos políticos con el fin de ejecutarlos e incautar sus bienes para el Estado romano. También, y siendo que consideraba que su vínculo político estaba con el pueblo de Roma y no con las instituciones, en los actos públicos pedía dinero a los concurrentes y por otro lado, crea nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos, y también organiza subastas en los juegos para vender a los gladiadores, que nos demuestra la manera en la cual Calígula afronta la crisis económica del imperio.
que no era un tipo que diese marcha atrás, sino que redoblaba la apuesta. Los romanos ya veían que se estaban empezando a venir tiempos difíciles, y este emperador que habían recibido con tanto júbilo, evidentemente no era lo que pensaban. Esto se va a ver confirmado ese mismo año, en el 38, cuando se produce una breve hambruna en Roma, y parece ser que es causada por el propio emperador, porque Calígula, queriendo cumplir con una profecía que implicaba cruzar al galope una bahía, confisca todos los barcos de transporte de grano, y entonces arma un puente flotante con estos barcos sobre la bahía de Baiae y la cruza al galope vistiendo la armadura de Alejandro Magno. Hasta ahí todo muy lindo. El tema es que sin los transportes de granos, el grano no llega a Roma y entonces el pueblo empieza rápidamente a morirse de hambre. Calígula intenta solucionar este tema y no solo devuelve los barcos, sino que realiza obras de infraestructura con su tesoro inexistente, lo que termina profundizando la crisis. De hecho, este es un factor muy interesante del gobierno de Calígula. Se preocupa mucho por hacer obra pública, pese a no tener los medios financieros para hacerlo. Y el tema es por qué. Calígula sentía que tenía un vínculo especial con el pueblo romano, y sentía que solo al pueblo romano es a quien tenía que satisfacerle las necesidades. Por otro lado, a la clase política romana la destrataba completamente, llegando al punto de pretender nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul. Sin embargo, esto no era ni por asomo el único destrato que Calígula había dado al Senado. También, cuando había decidido perdonar a los perseguidos políticos de Tiberio, Calígula decide que los senadores que habían sido perseguidos no eran dignos de confianza y los manda a ejecutar. Hacia finales del año 39, la relación entre Calígula y el Senado, su principal enemigo político, llega al punto de quiebre y empiezan a organizarse conspiraciones para eliminarlo. Calígula descubre una de estas conspiraciones, organizada por su cuñado, Marco Emilio Lépido, y lo manda a ejecutar. La situación en la capital estaba muy tensa y se empezaban a mostrar los signos de una crisis política a gran escala. Sin embargo, más allá del clima político hostil, Calígula mantiene su ambición imperial y entonces decide primero anexar el reino cliente de Mauritania y después empezar a planear una campaña a Britania. Para esto, recluta a 2 legiones y los manda a entrenar. ¿De qué manera? De la manera más extravagante posible. Los hace formar frente a las aguas del Canal de la Mancha y hace que sus legionarios ataquen al mar. Esto era una de las tantas excentricidades de Calígula. A partir del año 40 empieza a aparecer en público vestido como un dios y empieza a buscar ser adorado en vida. De hecho, se construyen templos en su honor. Uno de ellos está en Mileto, inaugurándose el culto al emperador. Esto va a generar todo tipo de tensiones en su imperio. Una de ellas entre los griegos, que aceptaron rápidamente el culto al emperador, y los judíos monoteístas que convivían en Alejandría. Estas tensiones van a derivar en auténticos disturbios, no solo en Egipto, sino también en Judea. ¿Y cómo va a responder Calígula? Mandando a construir una estatua suya dentro del recinto del templo de Jerusalén. El gobernador de Siria, Publio Petronio, retrasa todo lo que puede esta orden hasta que Herodes Agripa, un amigo personal de Calígula, descendiente de Herodes el Grande, consigue convencer al emperador de que era una muy mala idea y de que iba a generar una revuelta. Para este momento, sus opositores políticos se habían dado cuenta de que Calígula no solo era un administrador incompetente, sino que además era un gobernante peligroso. Estaba dispuesto a poner sus propios caprichos por sobre la paz imperial, y entonces se dan cuenta de que hay que eliminarlo, ahora sí, definitivamente. Y entonces se empieza a generar una nueva conspiración, liderada por Casio Querea, miembro de la Guardia Pretoriana, que consigue que los pretorianos apoyen su causa. De esta manera, el 24 de enero del año 41,
Los conspiradores abordan a Calígula y lo apuñalan. Calígula recibe 30 puñaladas, siendo la primera propiciada por un hombre llamado Casio, de la misma manera que Julio César, siendo un magnicidio enormemente simbólico. La muerte de Calígula abre un abanico de posibilidades políticas. Por un lado, el Senado aprovecha la ausencia de emperador y la ausencia de heredero designado para intentar restaurar la república, pero el ejército romano, viendo que los emperadores los habían beneficiado especialmente, impiden que los senadores restauren las instituciones democráticas. Los conspiradores posiblemente pretendían poner a la cabeza del Estado romano a uno de los suyos, pero ante la ausencia de apoyo político no lo consiguen, y entonces deciden asegurarse que la dinastía Julio-Claudia está terminada y empiezan a asesinar a todos los familiares de Calígula que encuentran, a todos menos a uno, Claudio, hijo de Druso el Mayor, y por ende hermano de Germánico y tío de Calígula. Claudio consigue huir de Roma y se pone a salvo. Mientras tanto, la plebe exigía justicia, se habían beneficiado mucho por el gobierno de Calígula. Y entonces los pretorianos, viendo que no tenían nada que hacer y no tenían nadie que los apoyara, aceptan el gobierno de Claudio, quien entonces puede volver a la capital y se transforma en el nuevo emperador. De esta manera se ponía fin nuevamente a un periodo de gran crisis y turbulencia política en Roma, e iniciaba el gobierno del llamado emperador historiador. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Y si llegaron hasta acá, les sugiero suscribirse al canal. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario o simplemente quieren participar, pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o pueden hacerse parte de la tripulación en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.